Yo tengo un carácter muy autoexigente y soy muy crítico con mi trabajo. Y creo que eso me ha permitido siempre tratar de llegar al máximo de mis capacidades, aunque eso implique borrar un muro y empezarlo de nuevo. Yo creo que para entender quién soy, siempre vuelvo a mis recuerdos, a mi yo niño. Si algo he podido conservar hasta hoy, es mi niño interno. Yo de niño era muy curioso, creo que era muy sensible y sin saberlo estaba muy conectado con el arte. Los monos en la tele, después eran los dibujos de los monos que yo veía, la pintura, la música, el skate. Eventualmente todo esto empezó a converger y que hoy en día yo llamaría que es sobre todo la pintura. Me empecé a interesar particularmente por la pintura al óleo, probablemente súper influenciado por mi abuela, que mi abuela pintó gran parte de su vida y yo cuando iba a la casa de mi abuela veía los cuadros que estaban en proceso y los veía avanzar. De hecho, a veces veo filmaciones de cuando era chico. Ahí está Javier dibujando. Me emociona harto porque digo, he sido consistente y ese niño sigue aquí presente y tiene ahora otro tipo de responsabilidades, como lo es, por ejemplo, el desafío de pintar un edificio y hacerlo con un estilo realista, que muchas veces cuando yo estoy enfrentado a eso, creo que es imposible. Luego me veo finiquitando el proyecto y me doy cuenta de lo que era capaz. Yo tuve una escuela que tuvo dos aristas. Por un lado fue la pintura tradicional, pero también aprendí mucho mirando graffiti. Como a los 13, 14 años, a través del skate se me abrió un poco el mundo y yo conocí el hip hop y ahí conocí el graffiti y en paralelo yo ya estaba estudiando pintura al óleo. Después de mucho tiempo yo pude empezar a vivir de la venta de mis cuadros, que fue un gran logro para mí. Pero finalmente en ese punto sentí que no podía hacer solo eso y ahí es cuando me decidí a abrir mi trabajo al espacio público, buscando eso, aportar a la sociedad y esa sensación creo que me hace sentir parte de algo más grande. La verdad es que la primera vez que yo hice una mujer de espalda con trenza fue con el deseo de copiar otra pintura de un pintor que a mí me gusta mucho, se llama Andrew Wyeth, y me gustó mucho una de sus pinturas y quise hacer mi propia versión. Y cuando la hice me sentí súper cómodo con el lenguaje, era capaz finalmente de transmitir cierta tensión psicológica a través de una pintura que tampoco dice mucho y esa como aura misteriosa creo que se acomodó bastante a mi forma de ver las cosas. Acá están muchas de las fuentes de inspiración para algunas de mis pinturas. Por ejemplo, este es una blusa, supuestamente es de la época guardiana, es del 1910 más o menos. Y es un trabajo que está hecho todo a mano. La he pintado un par de veces y siento que en el último cuadro ya más o menos lo estoy un poco logrando. Y mi idea es que la pintura se transforme en material. Entonces a la hora de pintar es como si estuviera tejiendo. Yo nunca me he presentado, por ejemplo, como artista y siempre me he presentado en esa línea como un pintor. Pero sí hay un momento donde yo sentí que lo que yo estaba haciendo era arte. Ahora te quiero ver, chico. Y que fue una vez que yo estaba pintando un edificio en la calle Copiapó, estaba pintando con un colega mío, con Francisco Maturana, y yo estaba encargado, yo tenía que hacer el retrato. Era en altura, o sea, como a 30 metros y el rostro medía más o menos 4 metros. Y estaba bien complicado y estaba llegando súper temprano porque ese día yo tenía que sacar el retrato. Y estuve pintando hartas horas sin parar. Y hubo un momento donde ya como a las 3 horas en la grúa me alejé para ver un poco los avances con la ciudad debajo y vi que era la señora, que ya estaba armado. Y ahí yo sentí que eso era arte. Y fue súper emocionante porque yo iba con mucho miedo a no lograrlo y el miedo también fue un motor. Yo creo que mi obra funciona en el espacio público porque la gente la entiende, se pueden vincular y pueden conectar. Yo he visto muchas veces niños conectando con mi trabajo, gente mayor, gente de mi edad, y yo he visto que la gente ve recuerdos, se ven a ellos mismos también. Incluso otro tipo de historias que pasan a ser un poco más místicas, como alguien que perdió a alguien y que se encontró este mural y que cada vez que lo veía sentía que era esa persona. Entonces, finalmente un mural pasaba a ser como una presencia y era una conexión con el más allá. Y ahí es donde yo digo, el arte también es mágico y puede cumplir más funciones que solamente embellecer la ciudad. Yo a las nuevas generaciones les diría que se unan y que aprendan de sus colegas y que se junten con gente que sienta lo mismo y que se junten a pintar y que no pierdan ese foco y que se concentren lo máximo posible, porque yo creo que ese es un sueño que tenemos algunos que cuando uno lo posterga
ese sueño viene después a vengarse. Como pintor es súper importante en términos de carácter la determinación, y en mi caso la determinación viene alimentada por la fe, porque uno tiene que tener fe de que la intuición que te está guiando está correcta. En mi caso es una voz que me va diciendo por aquí sí, por aquí no, y es como una conversación que yo tengo conmigo mismo, y esa voz se ha ido fortaleciendo con la práctica. Yo aspiro a tener una vida tranquila junto a mi familia, seguir pintando, hacer retratos de la gente que me rodea y seguir craneando proyectos de muralismo que sean un aporte para la sociedad y que finalmente ayuden a democratizar la experiencia artística en diferentes lugares de Chile.